Cordial y atento saludo a todos los presentes. Una vez más estamos aquí en este canal dedicado a la acción de tutela y el día de hoy vamos a analizar un tema que es muy importante, que ya hemos venido tratando en videos anteriores, que es el requisito de la inmediatez. Hemos visto lo que tiene que ver con la parte normativa. En el anterior video miramos un recuerdo jurisprudencial, pero que tenía que ver con aspectos reglamentarios de la inmediatez, especialmente las reglas jurisprudenciales. Hoy miraremos brevemente algunos casos prácticos de la acción de tutela. Los invito a que ahora entremos a la sentencia T001 de 2016, donde miraremos cómo la inmediatez se ha aplicado de manera práctica. Y aquí en esa sentencia la descargamos en la parte superior. Yo ya he hecho ese ejercicio antes. Eso es, la podemos abrir. Yo ya la tengo acá previamente abierta y editada en cierta manera para que miremos en la parte concreto que nos interesa, que es el referente al requisito de inmediatez. Espero que todos lo puedan ver. Requisito de inmediatez. Dejo la pantalla un poco más grande. Reiteración de jurisprudencia. Recordemos que la inmediatez es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, requisito general. Existe el principio de legitimación por activa, inmediatez y subsidiariedad. El tercer requisito, la inmediatez. Y aquí miraremos nuevamente, recordando algunas reglas jurisprudenciales en esa sentencia, en ese título 3.3, que nos dice que la inmediatez constituye requisito de procedibilidad, razón por la cual la acción de tutela debe ser interpuesta dentro de un plazo razonable, oportuno, lo cual quiere evitar que la tutela se instituya como un mecanismo de defensa judicial que premie la inoportunidad o indiferencia de los actores. Es decir, que si se vulnera un derecho fundamental hoy, debe interponerse una acción jurídica de manera inmediata. Pongamos un ejemplo, las acciones laborales. Si una persona sufre un despido injustificado el día de hoy, sabemos por norma que tiene un plazo de 3 años máximo para presentar su demanda ordinaria. En caso de que no lo haga, la acción prescribe. Entonces vemos que hay un plazo, y así para cada tipo de demanda existe un plazo que la misma ley fija, y la tutela no puede establecerse como un mecanismo que, por ejemplo, si una persona es negligente para interponer la demanda laboral, de familia, administrativa, la tutela, por ejemplo, no puede servir para reemplazar a la acción ordinaria que proceda en este caso. Entonces es importante tener en cuenta esto, y aquí la inmediatez como principio surge precisamente para ello, para no premiar la inoportunidad o negligencia o indiferencia del actor de la demanda. Y aunque no existe un plazo específico, como bien sabemos, para ejercer la acción de tutela, por vía jurisprudencial se ha determinado la necesidad de que se ejerza en un término razonable, es decir, que tiene que haber un plazo razonable. Y entonces vemos que aquí en la sentencia T001 del 2016 nuevamente reitera estas normas o reglas jurisprudenciales que se permite en ciertos casos interponer la acción de tutela en un plazo más allá del razonable. Recordemos que un plazo razonable, un plazo que hay que tener en cuenta, es el de 6 meses. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que el plazo de 6 meses es un plazo razonable para interponer la acción de tutela. Es decir, que si hoy se cometió la vulneración al derecho fundamental, tendríamos un plazo máximo de 6 meses para interponer la acción de tutela. Ese plazo hay que tenerlo muy en cuenta. Pues lógicamente, que habrá situaciones, y eso vamos a verlo en este momento y hemos visto anteriormente también, en las cuales el plazo de 6 meses no sea un plazo razonable, puede interponerse un plazo superior. Pero sí, por la experiencia nos hemos dado cuenta que cuando se interpone en un plazo superior a los 6 meses, los jueces suelen responder que se pasó el término permitido por la Corte Constitucional para interponer la acción de tutela y la declaran improcedente. Tengan en cuenta ese detalle. Así que 6 meses sería un plazo razonable. De 6 meses dicen hasta 2 años, pero 6 meses es un término razonable. Tengámoslo en cuenta. Aunque ciertamente existen excepciones, y aquí por ejemplo dice que la acción de tutela se podría presentar después si existe, como dice aquí el número 1, un motivo inválido que justifique la inactividad del accionante
Segundo, si la inactividad injustificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión. Y tercero, si existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales. Pero también aquí habría una cuarta regla, que la miramos en sentencias anteriores, que puede existir una situación que amerite que haya una demora en la presentación de la acción de tutela, como puede ser la situación de vulnerabilidad que tenga alguno de los actores. Entonces, por ejemplo, si es una persona en situación de discapacidad, una persona que se encuentra apartada de un núcleo urbano donde haya juzgado, vive, digamos, sobre la ribera de un río, y para llegar a una cabecera de municipio requiere un viaje de 8 horas, que aquí en Colombia al menos ocurre, que sí hay lugares donde es bastante apartado y es difícil para una persona salir a una cabecera municipal. Entonces eso le impediría, de hecho, presentar la tutela y sería una justificación. Pero aquí miraremos algunos casos prácticos rápidamente. Dice que esta Corte, la Constitucional, ha considerado que alguna acción de tutela presentada después de transcurrido un tiempo entre la vulneración o puesta en peligro del derecho fundamental son procedentes debido a su excepcionalidad. Y aquí da a conocer un caso, para que ustedes también lo tengan en cuenta. La sentencia T-526 de 2005. Estamos viendo cuando, después de 6 meses de interpuesta la acción de tutela, el juzgado la ha admitido. ¿Y por qué? O más bien, la Corte Constitucional la ha admitido en sede de revisión y la ha declarado procedente por ciertas condiciones prácticas. Entonces aquí miramos en la sentencia de 526 de 2005 que una persona de 75 años de edad, que esa persona necesitaba ciertos elementos médicos que la EPS no le estaba suministrando, y esa persona en ese entonces, si bien es cierto que presentó un año después de ocurrida la vulneración de su derecho fundamental la acción de tutela, la misma fue procedente teniendo en cuenta su edad, porque trataba de una persona de la tercera edad que no estaba empleada y que de igual manera tenía una situación de discapacidad o inferioridad, porque tampoco tenía un empleo, tampoco tenía un ingreso y tenía a cargo la manutención de personas en su hogar. Entonces, y no tenía cómo tener esos recursos para poder de pronto tener esos recursos para acceder a estos medicamentos, el tratamiento. También tenemos la sentencia T-692 de 2006, aquí está, para que tengamos muy en cuenta, que en esa sentencia se resolvió la tutela interpuesta por una mujer que también tenía 75 años de edad y que de igual manera solicitó la pensión de sobrevivientes. Entonces era un caso que venía desde 1963 inclusive, y aquí vemos que también ¿por qué de pronto, si venía desde 1963, la reclamación debía hacerse en ese año y no se hizo en ese año sobre la pensión de sobrevivientes? ¿Y por qué en el 2006 se hizo esa reclamación? Se han transcurrido ya 43 años. ¿Por qué motivo la Corte Constitucional decidió admitir esa tutela? A pesar de que los juzgados en primera y segunda instancia rechazaron esa tutela, porque advirtieron que la pensión de sobrevivientes o la vulneración de ese derecho fundamental de la actora seguía presente, seguía vigente, a pesar de que en 1963 no le había reconocido ese derecho y debía reclamar de manera inmediata. La Corte dijo en ese entonces, pero es que la pensión de sobrevivientes es imprescriptible como derecho, y de igual manera la vulneración después de 43 años persiste. Aquí lo dice, porque lo que ella reclama, que es la pensión de sobrevivientes, para garantizar su derecho al mínimo vital, es algo que aún sigue vulnerándole. La falta, la carencia de la pensión de sobrevivientes, esa omisión del Estado por cubrir esta necesidad, este derecho, pues sigue afectando sus derechos fundamentales. Así que aunque haya pasado 43 años, la vulneración al derecho fundamental sigue presente y por ende admitieron la interposición de la tutela. También vemos otra sentencia, la T-593 del 2007, T-593 del 2007, yo sé que hay muchas personas que solamente los escuchan, aunque aquí tengo el video donde estoy señalándola. Y dice aquí también que ese caso fue el de una mujer y sus hijos menores contra el antiguo empleador de su compañero permanente, ya fallecido, por negarle
a reconocerles y pagarle la pensión de sobrevivientes, nuevamente la pensión de sobrevivientes. Aquí vemos cómo también esta persona interpuso la acción de tutela 3 años después del surgimiento del derecho pensional. Fue 3 años después de que surgió el derecho pensional, ella no reclamó oportunamente. Sin embargo, en sede de tutela reclamó el derecho. ¿Y qué pasó? Que la Corte Constitucional decidió que sí era procedente el amparo, por cuanto ella era una mujer cabeza de familia, había quedado viuda y a su vez tenía bajo su amparo, bajo su representación legal, 3 menores de edad. Por ende, pues debían garantizarle este derecho. Así que también se dijo en ese entonces que inclusive reclamar el derecho pensional ante un juez ordinario, y eso es muy común en la Corte, pues era algo que no era razonable en este caso, porque los procesos judiciales a nivel de jurisdicción laboral, pues sabemos que también, como las demás jurisdicciones, suelen ser demorados, y de pronto una mujer que tiene necesidades urgentes con sus hijos, pues no podía esperar a que se defina esto por un proceso judicial que puede perfectamente tardar más de 3 años, 2 años, bueno, dependiendo de cómo se agote el proceso. También hubo otra sentencia, la T-722 del 2007, estamos viendo casos prácticos, donde la sala de revisión indicó que era procedente la tutela interpuesta por un soldado bachiller inválido que exigía capacitación como profesional, aunque la acción fue interpuesta 1 año y 8 meses después de la negativa del Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque se encontró demostrado que la vulneración del derecho fundamental a la educación permanecía y porque trataba a una persona en situación de debilidad. Así que esta persona, ese soldado, ¿sí?, inválido, requería una capacitación, no se la habían suministrado, pero ¿qué pasó? Que él presentó la tutela 1 año y 8 meses después. Al principio no la admitieron, pero luego la Corte dijo que sí era procedente porque, primero que todo, era discapacitado, y segundo, porque la vulneración persistía en el tiempo, no se había dado aún esa formación. En la sentencia CT 783/2009, también se garantizó el derecho a una persona en situación de discapacidad mental, que dejó de transcurrir más de 1 año para presentar la tutela, ¿no? O sea, se profirió aquí, dice, un acto administrativo que negó la pensión de sobrevivientes, y esa persona, que está en condición de discapacidad mental, lógicamente, no pudo presentar la tutela después de 1 año. Pero ¿qué pasó? Que la Corte decidió que, aunque había pasado más de 6 meses, si era procedente de tutela, en virtud de que la persona se encontraba en situación de discapacidad y porque no había tenido acceso a la pensión de sobrevivientes, y la vulneración a su derecho al mínimo vital era actual. También tenemos otra sentencia, bueno, que es la sentencia T-654 de 2006, en la cual un miembro de la Policía Nacional había adquirido varias enfermedades físicas y mentales durante el servicio, a quien se le negaba el servicio médico. Y también esa persona interpuso la acción de tutela 10 años después de que tuvieron los hechos que lo incapacitaron. Entonces, en ese caso también, la persona, como había sufrido un serio deterioro a su salud física y mental, entonces se dijo que se le debía, en ese caso, admitir la tutela, aunque fue interpuesta 10 años después, porque la vulneración continuaba en el tiempo. Y esa persona, pues, estaba pidiendo también su pensión de invalidez. Vemos que la pensión es un derecho que en la inmediatez, de cierta manera, debe juzgarse de otra manera. No son 3 o 6 meses, sino que se puede hasta por años, ¿no?, diferir en el tiempo. Y entonces también, para las personas también en condición de desplazamiento forzado, también se permite que la tutela, en ciertos casos, bajo ciertas condiciones, no sea interpuesta al cabo de 6 meses, sino a un término mayor, porque se ha reiterado que son personas en condición de vulnerabilidad. Porque además también ciertos derechos que reclamados de las personas en situación de desplazamiento, pues continúan en el tiempo. Por ejemplo, la indemnización, la ayuda humanitaria que ellos suelen pedir, así se interponga 6 meses después. Como eso son cuando el Estado omite prestarle apoyo a estas personas, esa omisión implica la vulneración de los derechos, y esa vulneración persiste en el tiempo. Entonces, en ese caso también procede la acción de tutela más allá de los 6 meses. Entonces vemos aquí un pequeño recuento, se hizo en la sentencia T-001 del 2016, quien quiera puede ubicarla en Google, sentencia T-001 del 2016, donde miramos que cuando la vulneración persiste
en el tiempo y cuando la vulneración también del derecho es sobre una persona que tiene una condición especial de vulnerabilidad, en ese caso el juez de tutela debe valorar esa situación y efectivamente deberá conceder la tutela así hayan transcurrido más de 6 meses. Creo que con estos 3 videos que hemos hecho sobre la inmediatez, en la cual hemos abordado algunas sentencias de la Corte Constitucional, es suficiente para abordar ahora sí el próximo tema, que será la subsidiariedad. Les doy gracias a ustedes por estar con nosotros en este video, por su tiempo. Denle like si les gusta, hagan sus comentarios respectivos y estaremos pendientes de ellos. Bueno, con mucho gusto estamos con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.